Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias de nuevo por participar con Centro Sefarad Israel en este recuerdo a Clarice Lispector, de la que el año pasado celebramos su centenario. En esta ocasión, gracias al mes que dedicamos al tema de la mujer, queremos hablar de Clarice Lispector como escritora, la relevancia que ha tenido su obra en la literatura universal. Y tú, como especialista en Clarice, nos gustaría que dedicaras una breve charla a su obra y al impacto de esta escritora que cambia de algún modo también e incorpora elementos nuevos en la lengua portuguesa. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y esperamos escucharte con interés. Sí, muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos vosotros, a todos los que estáis atendiendo. Bueno, como bien has dicho, Esther, en el mes de diciembre del año pasado, el 10 de diciembre de 1920, nació Clarice Lispector en una pequeña aldea de Ucrania, y por eso nosotros desde el Instituto Cervantes y desde muchos sitios hemos intentado homenajear a la figura de Clarice, también en la Universidad de Salamanca y en otras universidades y centros culturales. Porque Clarice realmente es una de las escritoras que en muy poco tiempo, 100 años, se ha convertido en una de las iconos de la literatura femenina y de la literatura en general espiritual del siglo XX. Es decir, que su nombre tiene resonancias en numerosas escritoras y escritores, pero realmente una obra muy singular y muy especial. Yo quisiera contar un poco la historia de Clarice y un poco las versiones y visiones que se han hecho de su obra, y empezar diciendo que Clarice nace en Chechelnik, una pequeña aldea, hoy ya es una ciudad en Ucrania. Y bueno, en principio la vida de Clarice debería haber sido, bueno, una vida, digamos, normal dentro de la situación ucraniana. Lo que pasa es que Clarice en 1920, que es cuando nace, Ucrania es un país situado bueno, estando en una estación de guerra, con la entrada de los bolcheviques, por un lado, después de la Primera Guerra Mundial, y con un montón de pogroms que van a afectar fundamentalmente a las comunidades judías, especialmente a las comunidades judías. De hecho, la familia de Clarice tiene que huir y llega a Chechelnik, la ciudad donde nace Clarice, huyendo de un pogrom. Y también hay noticias de que su abuelo materno, Isaac Ringgold, fue asesinado en una ocasión, ya estando ya en Chechelnik, porque realmente, bueno, pues algunos rusos, autores de los pogroms cosacos, una mayoría, bueno, pues raptaron a una serie de jóvenes de la aldea, chicos y chicas, y entonces Isaac Ringgold, ya un hombre con una cierta edad, junto con otros pues, personajes o padres de familia de edades parecidas, bueno, pues se ofrecieron canjearse por los chicos jóvenes, entendiendo que, bueno, su vida ya estaba más o menos avanzada, mientras que la de los chicos estaría toda la vida por delante. La verdad es que los cosacos les tomaron como rehenes y no solamente mataron y violaron a los chicos, sino también violaron y mataron a Ringgold y a los otros. Es decir, la situación que vivía la familia Lispector, como podéis imaginar, era dramática, y entonces se plantea claramente la salida de Ucrania y, bueno, y de hecho hay un libro muy interesante que pueden leer para conocer esta historia, que está escrita por Elisa Lispector, la hermana de Clarice, y que se llama No Exilio. En No Exilio, Elisa es una hermana mayor de edad, de más edad que Clarice. Clarice era la más pequeña, pero Elisa le llevaría 4 o 5 años, por lo tanto ella sí vivió y conoció perfectamente cómo fue ese viaje y esa situación previa en Rusia, en Ucrania.
y cuenta en ese libro, como digo, ese viaje atroz y terrible con una madre enferma y con unos padres y un padre asustado que tratan de salvar a sus hijas de la situación dramática. Como cuenta el biógrafo de Clarice, Benjamin Moser, al parecer, aunque yo no he encontrado documentación que lo confirme, pero al parecer Clarice ya en los últimos años de vida confesó a una amiga íntima que su madre había sido violada por los soldados rusos. Es decir, que después del embarazo de Clarice, la madre fue violada. Y probablemente el nacimiento de Clarice, que fue posterior, la madre pensó que con ese nacimiento ella podría recuperar, digamos, la salud y la esperanza. Sin embargo, ella quedó paralítica el resto de sus días, la madre de Clarice, y moriría 10, 12 años más tarde. Y Clarice, de hecho, siempre tendrá ese trauma de no haber sido capaz de salvar a su madre de la situación dramática, psicológica y física. De hecho, Clarice recibe, justamente por esta razón u otras que desconocemos, recibe el nombre de Chaya, Jaya, que significa en yiddish vida. Luego, a la llegada a Brasil, Clarice va a cambiar el nombre de Chaya por el de Clarice, de vida por claridad. En todo caso, igual que su madre Mania va a ser Marieta y su padre también variará y el nombre de sus hermanas también. Es decir, ellos van a generar una serie de registros en la aduana brasileña con unos nombres, digamos, cristianizados o por lo menos habituales al mundo cristiano. Clarice, a partir de ese momento, ella inicia su vida en Brasil, llega a Brasil, como he dicho, con 2 años, se inicia sus estudios en un colegio yiddish de Recife y con 17, 18 años se traslada con su familia a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro realmente es un momento extraordinario para la obra de Clarice, para la vida de Clarice, porque publica un libro, su primer libro, apenas con 20 años, 19, 20 años, Cerca del corazón salvaje, Perto do coração selvagem, que es una primera obra que está considerada como una revolución en el mundo literario brasileño. Ella es una mujer muy atractiva, de ojos rasgados y de una belleza extraordinaria, aunque no es muy dada para conversar, pero sí entre el atractivo del libro más la belleza personal genera un impasse en el mundo cultural brasileño y a partir de ese impasse Clarice va a ir generando una serie de obras al principio un tanto herméticas y posteriormente especialmente perturbadoras para la cultura brasileña, pero siempre estuvo en los ámbitos más selectos de la cultura brasileña. Entonces, en principio, aparte de no querer entrar, podríamos entrar en una descripción biográfica más extensa, pero tampoco me gustaría. Lo que sí me gustaría es explicar más o menos que la obra de Clarice ha tenido una amplitud inmensa en cuanto a posibles lecturas e interpretaciones de la obra. Yo voy a recoger apenas 5 visiones, que no quiere decir que esas 5 visiones o esos 5 ángulos de lectura supongan algo exclusivo, ni algo estancado. Es decir, yo creo que se puede, y hay muchas lecturas de Clarice que deambulan de una versión a otra, y por otra parte tampoco están agotadas todas las posibles lecturas de la obra. Pero bueno, a base de leer críticas y de conocer opiniones de unos y de otros, yo he querido hacer una pequeña síntesis de esas formas de interpretar la obra de Clarice. Hay una primera lectura, la primera tal vez, que se hace de forma global, exhaustiva de su producción literaria, que la inició el profesor Benedito Núñez y después siguieron muchos otros, y hoy se pueden leer tesis y estudios basados en esta teoría que yo he llamado como visión existencial. Y en este sentido se interpreta a Clarice como una continuadora de las estéticas de la vanguardia de los años 20, las vanguardias europeas y americanas de los años 20, es decir, del modernismo de James Joyce o de Virginia Woolf concretamente. De hecho, el libro Perto do coração selvagem, Cerca del corazón salvaje,
no es más que una cita del libro de Joyce, que es el retrato de un artista cuando es joven, que es una novela excepcional de James Joyce, anterior a Ulises, y de la cual un extracto, una frase de ese libro da título a la novela de Clarice. No creo que Clarice haya leído a Joyce antes de escribir este libro, pero sí lo había leído su asesor y amigo Lucio Cardoso, que es quien le sugirió el título. De alguna forma, ese título y esa obra tan especial de Clarice la convierten en una figura de la modernidad brasileña que es muy atractiva para todos ellos, y se la compara inicialmente con las obras de Virginia Woolf o de Catherine Mansfield, aunque realmente Clarice de alguna forma es muy independiente. Había leído así a Catherine Mansfield, no había leído a Virginia Woolf hasta mucho después, como tampoco a Joyce, y esa lectura, digamos, inicialmente ha seguido después analizando la obra de Clarice bajo el aspecto de metafísico existencial, dentro de la línea de lo que sería el existencialismo francés, como comparándola a Simone de Beauvoir, a Nathalie Sarraute e incluso al propio Jean-Paul Sartre, ¿no? Con el cual incluso se ha comparado mucho en su libro La náusea con la novela o la obra, vamos a decir, que más que novela de Clarice, La Passion según G.H., es decir, la pasión según G.H. Esa primera visión, digamos, como digo, todavía hay ecos de esas visiones, aunque yo creo que está ya un poco ultrapasada desde el punto de vista crítico, porque creo que Clarice es mucho más profunda que todo eso y no se deja encorsetar por escuelas muy concretas en tiempos muy concretos, como fue esa visión del existencialismo francés, que fundamentalmente es de los años 60-70 del siglo pasado. Otra visión, otra lectura más próspera es la lectura que hace Lien Shizhu y otras investigadoras, en general mujeres, sobre su obra. En esta lectura, en este caso, el caso de Lien Shizhu, que es la que inicia este camino, analiza su obra como gestos propios de una economía femenina de la libido, llamada, o que ella denomina como escritura del cuerpo. Bueno, esto es muchas veces Lien Shizhu hace uso de teorías freudianas, lacanianas, pero aún así esta visión feminista o femenina, digamos, avanza mucho más porque tienen grandes seguidores en la literatura femenina, feminista española y europea, entre ellos, por ejemplo, Laura Fresas, que ha explorado, digamos, esa visión de Clarice desde el punto de vista de la producción femenina y auténticamente, digamos, acorde con ese tipo de escritura y con una escritura concreta. Aunque ella, Clarice, nunca fue ni ejerció de feminista, sin embargo, todos los personajes de Clarice, en su mayoría, a excepción de uno, en su mayoría son mujeres. Todos son personajes femeninos que cuentan su vida diaria y que exploran esa vida diaria, y a excepción, como digo, de uno que sería Martín en Amasado Oscuro, que para mí, en mi opinión crítica, Martín no es realmente un personaje, sino un símbolo. Es un símbolo convertido en personaje. Es un personaje que ya hablaré un poco más adelante, pero es un personaje que representa algo más que a un ser humano masculino. Es un elemento, como digo, simbólico, emblemático. Pero el resto de los personajes de Clarice son ellas todas mujeres y están perfectamente descritas desde su propio interior. Son mujeres que hablan desde dentro y exponen su vida cotidiana y, bueno, en esa línea ha sido estudiada la obra de Clarice y yo creo que esta visión feminista o femenina de Clarice tiene un futuro en este momento muy amplio, muchos textos están trabajando sobre ella y yo creo que además es un tema que llevará todavía muchos ríos de tinta y muchas páginas por escribir. Hay una tercera versión o visión en la cual yo me sumo especialmente, que es la visión judaica, teniendo en cuenta la procedencia judía de Clarice, el sufrimiento del pogrom familiar, su nacimiento prácticamente en un viaje, porque bueno, aunque naciese
A los 2 años, bueno, estudié la CES en Rusia, los primeros años de vida, los primeros meses de vida, ella tuvo que vivir lo que es el viaje en barco con las condiciones deplorables que era, con una madre enferma que apenas podía atenderla, con unas hermanas asustadas y un padre también asustado. Esa historia que luego se va a repetir en su primera educación, en su imaginario, porque su padre era un ferviente creyente judaico y por otra parte ella fue a estudiar en un colegio yidis de Recife, donde hay una sinagoga, una de las primeras sinagogas judías de Brasil. Entonces, esa tradición, aunque luego ella va a guardar un enorme silencio, un silencio que será de repente roto en su muerte cuando todos sus amigos reciben la noticia de la muerte y comentan que va a ser enterrada en el cementerio judío de Cazú, aquí en Río de Janeiro. La mayoría de los amigos o conocidos de Clarice no sabía que era judía y ignoraban que y además ella iba a ser enterrada por el rito judío. De esto yo me dedicaré un poco más adelante, pero en principio voy a seguir viendo las visiones o contando las visiones. Después hay una tercera visión, que es la que defienden algunos académicos y profesores de la Universidad de São Paulo, concretamente Vilma Areas y otras estudiosas, que ven un poco la visión de Clarice, la dividen la obra de Clarice en 2 grandes fases. La primera fase sería llamada de las entrañas y la segunda sería llamada con la punta de los dedos. Está tomado de una cita de la obra de Clarice que decía que eu que escribía con las entrañas, hoy escribo con la punta de los dedos. Yo que antes escribía desde las entrañas, ahora escribo con la punta de los dedos. Tomado en esa cita de Clarice, Vilma Areas y otros académicos consideran que hay un límite en la obra de Clarice que es desde el origen de la obra hasta la Pasión según GH, la Pasión según GH, que sería esa escritura desde las entrañas. Y a partir de la Pasión según GH se iniciaría la literatura en la punta de los dedos. ¿Qué quiere decir esto? Y en esa primera parte parece ser que lo que hay fundamentalmente en la obra de Clarice es un deseo, una necesidad de expresión interna y por otra parte un intento de dar forma literaria a esos sentimientos, es decir, intentar adaptarse lo mejor posible al concepto de cuento o al concepto de novela, al concepto de narración más o menos clásica, que aunque no lo consigue nunca, pero sí al menos hay un esfuerzo. De hecho, ahí tenemos ese libro que es La manzana en la oscuridad, donde ese esfuerzo es especialmente grande, o en La ciudad sitiada, por ejemplo. Son novelas en las cuales Clarice intenta dar forma, una forma coherente a su obra. A partir de la Pasión según GH, en la literatura de Clarice ya pierde esa, o se desinteresa de esa forma y empieza a trabajar con ideas y con imágenes. Hay que explicar que Clarice no escribe un libro como, no imagina un libro como aún muchos escritores lo hacen, con un principio y un final y con una historia cerrada. Y cuando ya tienen más o menos esa idea madura es cuando se ponen a escribir. Clarice no, Clarice va anotando ideas que van surgiendo, momentos de lucidez que van surgiendo, una frase o una idea y las va apuntando en los pequeños papeles de su casa y en ese sentido pues al final la obra de Clarice es una gran masa de papeles con ideas muy distintas y que ella tiene que tomar el esfuerzo de reconstruir y elaborar. Por ejemplo, según han contado, contaba Marli de Oliveira, que la poeta Marli de Oliveira, muy amiga de Clarice, que ella fue la que le ayudó a elaborar La Pasión según GH, a través de una serie de preguntas-respuestas que ella, Clarice, respondía por escrito, ella indagaba sobre esas respuestas y volvía a recibir una respuesta escrita y al final cuando ya tuvieron suficiente material es cuando ella, tanto Marli como Clarice, dieron forma al libro y dieron además una forma simbólica a ese libro. Pero ese libro no es un libro ideado inicialmente y escrito después. Es un libro que surge con posterioridad. Y lo mismo podríamos decir de un libro como Agua Viva
o, no sé, cualquiera de los últimos libros, Ahora la estrella, etcétera, etcétera. Es decir, Clarís no tiene una idea concreta de cómo va a ser el libro que está escribiendo o que va a escribir. Sabe que se está escribiendo un libro, pero ese libro todavía no está completo, no está ni siquiera diseñado. Esto sería esa escritura con la punta de los dedos, es decir, apunta, no centra y expresa. Lo que hace es señalizar determinados aspectos en la lejanía, en la distancia, que es lo que al final va a ser su escritura. Un atisbo en la lejanía del espacio, del tiempo y de la espiritualidad. La quinta visión, que voy a llamar psicológica o psicótica, si se quiere, nace, y esta es posterior, apenas hay textos trabajados sobre ello, pero sí hay algún psiquiatra y psicólogo que se ha enfrentado a la obra de Clarís, porque han comparado sobre todo las pinturas de Clarís. Como se sabe, Clarís pintó no muchas obras, la mayoría de ellas en los años 70, cuando escribía Agua Viva, y esas tablas son pinturas sobre pequeñas tablas, al óleo sobre tabla, tienen un cierto parecido con algunos cuadros que se encuentran en lo llamado Museo del Inconsciente. Museo del Inconsciente fue un proyecto que iniciaron el crítico de arte Mario Pedrosa y la psiquiatra Nise de Silveira, con los enfermos del psiquiátrico de Río de Janeiro. Encontraron que a través de la pintura los enfermos, los pacientes mejoraban y había que reducir, incluso en muchas ocasiones se podía reducir el número y la cantidad de fármacos. Entonces pensaron que realmente era una forma de cura a través del arte y así trabajaron. Después hay una serie de estudios que comparan eso con la obra de Clarís en algunos puntos, y también llegan a la conclusión de que la obra, o por lo menos supone que la obra de Clarís es una obra que está en el límite de la conciencia, digamos, de la normalidad y de lo psicótico. Ahora también tenemos que tener en cuenta que esos límites son muy fluidos y, en segundo lugar, que nadie es capaz de definir exactamente qué es lo que es la locura o lo que no es la locura. Probablemente todos tengamos ese germen de locura, solo que a lo mejor o no lo hemos explotado o no nos hace suficiente daño como para ser tratados, porque podemos sobrellevarlo o conllevarlo. En el caso de Clarís lo supo llevar, aunque evidentemente muchas de sus visiones exploran campos de la mente que no son habituales. Bueno, esto es un poco en las líneas generales las 5 lecturas que yo he visto, que podrían ampliarse a más y que evidentemente, como digo, puede haber lecturas que entran en varios campos. Pero voy a centrarme en lo que antes he pasado por encima, que es la visión judaica. Como he dicho antes, la educación y el imaginario de Clarís es profundamente judío. Y de hecho su padre, Pinchas, Pedro, en la versión, digamos, portuguesa, era un hombre muy religioso y muy respetuoso de la escuela jasídica. Y como he dicho, Clarís recibió el nombre de Jaya o Chaya, vida, en yiddish, y que tuvo que cambiar por el nombre de Clarís. Pero de hecho el concepto de vida en la obra de Clarís es fundamental. Es fundamental. Toda su obra fundamentalmente está tratando del significado de la vida y el concepto del ser vivo y lo que es la vida y lo que es el origen de la vida. Clarís ha hecho una investigación muy, vamos a decir, no de una forma, vamos a llamar, demasiado, digamos, filosófica en el sentido de crear un sistema. Al revés, son visiones, son apuntes, son referencias a lo que es la vida. Yo creo, y por mis estudios, he llegado a entender que la obra de Clarís o la procedencia, digamos, de la familia de Clarís vendría desde el mundo de la visión, digamos, cabalista de los hasídicos, y fundamentalmente porque se extendía en Rusia y en aquella época. Como saben, el movimiento hasídico surge a mediados del siglo XVIII, pero sigue durante muchos años, hasta prácticamente la actualidad, y fue fundado por Israel Baal Shem Tov,
que fue denominado el Maestro del Santo Nombre, que influyó en los judíos rusos y polacos fundamentalmente en el siglo XIX y XX, comienzos del XX, que es donde se entronca realmente la experiencia, digamos, imaginaria de Clarice. No quiero entrar en detalles que yo aconsejo, si alguien tiene interés en este movimiento, en esta escuela filosófica religiosa, pueden consultar a Gerson Solem, el gran investigador de las religiones judaicas, que tiene varios artículos concretamente dedicados al hasidismo. Pero en todo caso yo sí quisiera explicar un poco lo que es ese movimiento a través de un pequeño relato que se cuenta dentro de esta tradición. Dice así, leo: cuando el Baal Shem tenía ante sí una tarea difícil, solía ir a cierto lugar del bosque. Encendía un fuego, meditaba y rezaba, y lo que él había decidido hacer se llevaba a buen fin. Cuando una generación más tarde, el Maguid de Meserich se enfrentaba a la misma tarea, iba al mismo lugar del bosque y decía: ya no podemos encender el fuego, pero aún podemos decir las plegarias, y aquello que quería se volvía realidad. Nuevamente, una generación más tarde, Rabbi Moshe Leib de Sashov tuvo que realizar esta tarea. También fue al bosque y dijo: ya no podemos encender el fuego, ni conocemos las meditaciones secretas que corresponden a la plegaria, pero sí conocemos el lugar en el bosque donde todo esto tiene lugar y ha de ser suficiente. Y fue suficiente. Pero pasada otra generación, cuando se pidió al rabí Israel de Rishim que realizara la tarea, se sentó en el sillón dorado de su castillo y dijo: no podemos encender el fuego, no podemos decir las plegarias, no conocemos el lugar, pero podemos contar la historia acerca de cómo se hizo todo esto. Y la historia que él contó tuvo el mismo efecto que las acciones de los otros tres. Con este pequeño relato, más o menos, creo que se puede explicar qué es esa filosofía, esa visión jasídica de la vida. Fundamentalmente es una visión del exilio. Se van perdiendo a lo largo de las generaciones las referencias originales en las cuales se realizaba esa oración. Y al final lo único que queda es el recuerdo, pero no es un recuerdo de mi memoria, es un recuerdo generacional, es un recuerdo de la memoria de mi pueblo. Y esa memoria de mi pueblo solamente tiene una expresión, que es el cuento popular, que es la historia, que es el relato que se transmite de padres a hijos. Pues bien, dentro de mi visión de las cosas, la obra de Clarice no es más que un relato, una búsqueda y un relato de esa experiencia jasídica, de ese encuentro con la divinidad que ella va a buscar dentro de sí y que va a encontrar en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y de hecho, toda esa obra de Clarice, podríamos decir, sería sobre todo en la época de lo que llamaría Vilmarea y otros críticos de la punta de los dedos, que es justamente ¿por qué? Porque ella no puede expresar con claridad las cosas, pero sí puede presentar esas afirmaciones, esos atisbos, esas visiones de una espiritualidad inédita. De hecho, por ejemplo, en la última obra, digamos, de esa primera etapa, que sería La manzana en la oscuridad, ya el mismo hecho de la manzana como fruto de un árbol y el hecho de que Martín pudiera ser una imagen de la Lam Calmón y la historia de la noche inicial de los tiempos, todos son elementos simbólicos que se engranan en una historia donde hay varias mujeres, pero que de alguna forma, aunque no estén delimitados, sí claramente parece que hay un atisbo o digamos una referencia del imaginario judío. Pero por ejemplo, vayamos a unos aspectos más concretos, no quiero tampoco hacer muy larga la charla, pero simplemente algunos ejemplos de lo que estoy diciendo en este aspecto. Por ejemplo, hay un texto que ustedes podrán encontrar que se llama El huevo y la gallina. Bueno, debo aclarar que toda la obra de Clarice Lispector está traducida al castellano. Es decir, la mayoría de los libros de Clarice están publicados en la editorial Siruela y traducidos por Elena Losada, y que pueden encontrarlo perfectamente estos textos en
tanto en libro como también probablemente en Internet. El huevo y la gallina es una parte, un relato, aunque yo no podría denominarlo tal como relato, pero un texto que pertenece a la Legión extranjera. El libro que recoge la Legión extranjera, diversos textos que Clarice ha ido publicando en periódicos, en revistas o incluso inéditos que ella ha trabajado más o menos en forma de cuento, pero fundamentalmente no son cuentos a la manera tradicional y son sí unos textos abiertos basados en hechos cotidianos normalmente. Y el huevo y la gallina es eso. Todo el mundo está acostumbrado a ver diariamente un huevo y muchos que viven en el campo, tienen una granja, conocen perfectamente la relación del huevo y la gallina como un elemento vital o cotidiano de la vida. Sin embargo, Clarice, cuando se enfrenta a este poema al huevo, concretamente, cuando se enfrenta al huevo, lo hace de una forma poética, de una forma, digamos, como si se tratase de un tratado hermético. Y vamos viendo cómo el huevo, aparte de ser un alimento, tiene un montón de significados como icono o como talismán. Es el símbolo de la vida, volvemos al concepto de vida que para Clarice es fundamental, y se pregunta si es el huevo antes que la gallina o la gallina antes que el huevo, si es la vida antes que la vida o la vida después de la vida, y se habla de la vida, del universo, es una interioridad que se exterioriza, que se solidifica y que se convierte en objeto, y es también un alimento. Entonces, el huevo, en ese pequeño relato, que yo aconsejo su lectura a todos los que tengan interés, el huevo se convierte en un elemento metafísico, casi se vuelve un huevo místico. El huevo puede incluso ser el símbolo del universo. Entonces, pasa de ser un huevo donde uno puede cocinar una tortilla a ser un elemento de una inmensidad simbólica. Esto es un ejemplo de muchos de cómo Clarice trata la cotidianidad. Otro objeto que es tratado en el libro de Agua Viva, también publicado en la editorial Siruela, es una pequeña, son 2-3 páginas que forman parte de ese libro tan especial, que es una referencia sobre los espejos. Pero los espejos no vistos como un elemento que refleja un rostro o una determinada imagen de la habitación o del lugar donde estén. Los espejos se convierten en espacios vacíos, porque ella ve el espejo como una especie de territorio helado, donde todo es posible, ¿no? Incluso dice, el espejo en el que me veo, no soy yo. El espejo vacío es el único espejo vivo, porque realmente el espejo es un ser vivo que declara el vacío y que por lo tanto en ese espacio vacío es donde se produce el gran descubrimiento. No la imagen de uno reflejado en él, sino ese espejo sin imágenes. También aconsejo a todo el mundo leer porque es otra reflexión sobre un espacio, digamos, un ámbito, diría mejor, un ámbito espiritual donde se produce el vacío, donde se produce probablemente el encuentro con algo que no es humano. Más específico en esa historia sería La Pasión según G.H. La Pasión según G.H., que es un libro que estaría en el límite entre las dos fases que dirían los académicos de la obra de Clarice, la previa de las entrañas y la punta de los dedos. Y ese libro además fue escrito en los años 70, cuando ella se divorcia de su marido, que es diplomático, y vuelve de Washington, que es donde estaba destinado su marido, y se instala en el barrio de Leme, en Río, con sus 2 hijos. Este libro nos llevaría a una reflexión muy larga, de hecho se podría hacer, pero no cabría en esta pequeña charla, exigiría una nueva charla. Y normalmente en esta obra lo primero que habría que determinar que es GH, las 2 iniciales GH. Para algunos GH significaría género humano, para otros gente heroica. Yo creo más bien en el primer término, en el sentido algo que ver con GH, con género humano, pero ella no especifica que sea la pasión según el género humano. También el título, La Pasión según, recuerda tanto a
a las cantatas de Bach y de tantos barrocos y a las ceremonias de las pasiones, según San Mateo, según San Juan, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento concreto, bueno, pues fundamentalmente el libro tiene una referencia clara hacia lo que es la pasión cristiana, pero al mismo tiempo tiene una enorme referencia judía. De hecho, es la iniciación de una mujer que entra dentro de una escultora, completamente para más señas, que vive una experiencia casi mística con la entraña de una cucaracha. La cucaracha es un elemento, un animal prohibido, digamos, detestado por el judaísmo, pero por otra parte la comunión cristiana que se hace con una forma sin sabor y es una forma blanca que ella, Clarice, parece que está identificando con el interior, la pasta blanca en el interior de la cucaracha. El momento es en el cual Clarice comulga, por decirlo así, o come de esa pasta blanca interior de la cucaracha, es un momento de enorme asco. Se le produce un asco terrible, pero al mismo tiempo que se produce ese asco terrible, se produce también un encuentro mistérico. Ella comulga con la entraña misma de la vida, y la entraña de la vida no tiene sabor y está vacía. Toda esa reflexión que ella va a elaborar a lo largo de esa enorme trayectoria hasta llegar a ese punto, que yo creo que tiene que ver, incluso si se puede analizar con libros de tratados místicos, como por ejemplo el de las Morales de Santa Teresa, cuyo origen, como se sabe, familiar es también judío, podría llevarnos a una explicación muy concreta de cómo Clarice trabaja una determinada visión mística de la realidad. Por otra parte, hemos estado hablando también de distintos aspectos de la obra y no quería tampoco dejar de mencionar un libro como Agua Viva, que es un libro que ha ido pasando, bueno, es un libro de una larga elaboración, casi 2 años de trabajo sobre él, en el cual, bueno, prácticamente fue reducido a una 10ª parte de lo que era, y Agua Viva yo lo tomaría actualmente como un libro sapiencial, igual que podríamos hablar del libro de Job, los Salmos, los Proverbios o el Cantar de los Cantares. Agua Viva sería un libro sapiencial de una Biblia, digamos, contemporánea, de una Biblia que se extendiese hasta nuestros días, y solo podría ser explicado a eso, porque es una visión poética, es una visión filosófica, es una visión intuitiva, es una visión de una realidad que se escapa y que normalmente está dentro y fuera de nosotros. Ella intenta en Agua Viva captar el instante y el momento fugaz en los que se produce algo que yo he llamado el estado de salvación o el estado de iluminación. Entonces, normalmente ella descubre ese estado en una fase, digamos, del libro y, bueno, de esa forma yo podría decir que ella está jugando con la visión mística de la realidad, dentro de una realidad cotidiana. Por lo tanto, yo creo que la obra de Clarice, yo no quiero alargarme más, fundamentalmente sería la obra de una mística del siglo XX, una mística en la cual, digamos, no abandona a Dios, pero no llega a encontrar a Dios. Algunos críticos han comparado la obra de Clarice con la de Kafka, pero mientras que en Kafka, digamos, es la visión de una ausencia clara de Dios, de una ley en la cual ya no hay Dios, en Clarice hay un intento de reencontrar a ese Dios interior, ese Dios de los judíos, ese Dios que ella conoció y vivió en su infancia y que todavía late en su imaginario. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado de respondería, pero tampoco quiero alargar mucho más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente ha sido un recorrido por el personaje y por la obra, y me quedo con esa idea de lo cotidiano y lo místico aunado en una obra que representa muy bien el trabajo de esta mujer. O sea que me parece que has dado unas claves muy interesantes para leer, quien no lo haya leído, releer
a Clarice Lispector. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias también por todo tu trabajo y volveremos a esta obra siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias a todos por el interés y por la atención. Gracias.